denuncia que nos conmueve, nos genera mucha conmoción y preocupación, que es la denuncia por abuso contra Jay Mamón. Nos impacta. Jay Mamón es una persona muy querida en el medio, esto hay que decirlo. De hecho, ha generado enorme conmoción entre sus colegas, amigos, compañeros de trabajo. Nos impacta mucho y nos habla de la gravedad de la decisión también que ha tomado inmediatamente el canal al que él pertenece. Pero ¿de qué se lo acusa, Javier? Contanos bien por qué es tan grave esto. Vamos a repasar un poco esta historia que ayer empezamos a desandar porque tiene mucho tiempo, mucha historia y muchos capítulos. Quien denuncia a Jay Mamón es Lucas Benvenuto. Una persona que ahora tiene un poquito más de 30 años, pero que lo que él dice es que en el año 2006, cuando él tenía 14 años, fue abusado por Jay Mamón, en lo que empezó como una relación de conocerse a través de un amigo que se lo presenta y la primera relación que tienen, el primer encuentro, deriva en un abuso porque lo que él dice es que quedó dormido después de haber consumido alcohol, de haber consumido 14 marihuana. años. 14 años. Alcohol y marihuana. Es decir, no hay consentimiento posible Claro. ahí. O sea, de por sí estamos hablando Igual a los 14 años tampoco. A los 14 años, por eso. De ningún tipo. No hay consentimiento posible. Después, esto deriva en una relación que tiene continuidad. Pero para entender un poco cómo llega Lucas a esta situación, hay que conocer un poco el contexto de Lucas. Lucas venía de una serie de abusos desde que tenía uso de razón. De chico, con una madre adicta, con abusos intrafamiliares y que después cae en la red de pedofilia de Jorge Corsi, de este psicólogo, y Clemens, ¿se acuerdan? El profesor de música. Bueno, él ahí conoce, lamentablemente, esto como su forma de vincularse, su forma de conocer el afecto fue a través de abusadores. Exacto, y no es ajeno, y esto lo hablo con Ignacio miles de veces, que el patrón al que esa criatura, porque era una criatura en ese momento, hace referencia y busca, porque es lo que conoce, muchachos, lo tiene naturalizado. Él va en busca de eso. Él lo ha contado, nunca tuvo un abrazo de parte de su madre, por ejemplo, un gesto de afecto. El afecto, entre comillas, lo conoce de mano de sus abusadores. Por eso, lo cual no es un atenuante, la no, naturalización de parte de él, para nada, al revés. Al contrario, es como un aprovechamiento. Para entender cómo continúa esta relación y este vínculo que él dice que mantuvo con Jay Mamón, porque esta relación continúa en el tiempo durante al menos 3 años, hasta sus 17, de manera de una relación, entre comillas, de pareja. Pero vamos a escuchar lo que decía Lucas después de que se conoció esto públicamente. A ver. Hola, creo que todos a esta altura saben quién soy. La última herramienta que nos quedó fueron los medios. Entonces a mí no me quedó otra opción, porque fue la forma en la cual yo podía obtener un poco de justicia, así sea social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos arriba, ¿sí?, de una sola persona, que todos ya saben quién es, pero están centrados ahí. Y la verdad es que yo vengo batallando junto a mi abogado con un montón de causas. Y me duele un montón que los medios hoy quieran usar solo ese nombre, ¿sí?, para tener la primicia de esa historia, olvidándose de que junto con mi abogado, como dije recién, venimos luchando hace muchos años con esto. La justicia me dio la razón y lo demostró muchas veces. Cuando fui con un abogado particular obtuve condenas, y cuando fui a la esperanza de la fiscalía, lo único que obtuvimos fue una resolución de una prescripción. Lo que sucedió fue verdad. Mi relato fue verdadero, había coherencia y todo lo que se podría llegar a decir sobre hacer una denuncia, ¿verdad? Pero quedó sobreseído por prescripción. Pero yo no quiero hablar más. Ya está. ¿Qué sentido tiene? Ya está. Para mí esto se terminó. Para mí es algo que yo ya hice, y repito, ya denuncié, ya hablé y ya fui claro, y ya obtuve una respuesta de la justicia. Entonces, ¿para qué seguir ahí? Quiero ser feliz y estoy dispuesto a lograrlo. Muchas gracias.
Repetimos con los chicos, no. Y la pregunta Así es, ¿ya está? ¿Qué dijo Jay Mamón? Sí, primero quiero cerrarte esto. Él, Sí. la denuncia la hace en 2020. Los Sí. hechos dice que ocurrieron en 2006. Por eso la causa, lo que dice la justicia es esto ya prescribió. Él sabía que le iban a decir eso porque se lo habían dicho los abogados. Pero de todas maneras, a modo de sanación, él quiso hacerla. ¿Por qué? Porque él con los años y muchos años de terapia entendió que eso que había vivido no era una relación Claro. de afecto, sino un abuso. Claro. Por eso pasaron tantos años. Por eso vuelvo a ¿no? preguntar, ¿ya está? Bueno, Porque hablamos de una figura, enseguida lo vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Gallego. Exactamente. Mira, Pero- acá hay un tema muy concreto, yo lo estuve chequeando porque creo que nosotros en un tema tan delicado tenemos que trabajar con absoluta puntillosidad. La causa es la 54.975 del 2020. Yo lo fui a buscar a los registros de tribunales, dice prescripto y sobreseído. Está firmado por el Juzgado Nacional número 3 del juez Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones. El fiscal aclara, pasaron 10 años, se superó la pena prevista para este delito y el juez en su escrito dice, extinguida la acción penal por prescripción. No, Jay Mamón no tiene antecedentes, dice el juez, y la causa es anterior a la ley Piazza que fue aprobada el 9 de noviembre del 2015, por lo cual se le aplica la ley más benigna, dice el juez. A ver, la responsabilidad siempre es del adulto, ¿eh? Claro, claro, esto el está chico claro. que estamos viendo es víctima. Sí. La responsabilidad siempre es del adulto y no existe ningún tipo de consentimiento, porque acá se abren varios delitos. Se abre el delito de estupro, se abre el delito de corrupción de menores, Señor. se abre el delito de prostitución infantil, se abre el capítulo de los abusos sexuales y acá está el artículo 119 del Código, 125, 125 bis. Cuidado con esto, ¿Qué cuidado dice- con esta situación. ¿Qué dice Jay Mamón detrás de todo esto? Él no habló directamente, lo hizo a través de un comunicado que A ver. claramente fue escrito por un equipo de abogados. ¿Qué dice? Dice, ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreselló y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que en este caso y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios que fluya, se exponga y se conozca la verdad. Esta es la palabra muy técnica, muy fría de un comunicado. Me surgen muchas Pero preguntas para después. surgen muchísimas Sí, sí. preguntas, entre ellas, porque él dice falso en gran parte de su contenido. Yo te digo qué es lo que Y habla A de ver. extorsión también. se habla, claro, y de una campaña de extorsión. Lo que se dice en off, ¿no? Por lo menos lo que él le contó en off a una de sus amigas, que es Janina Latorre, que le preguntó directamente sobre esta situación, y él lo que dijo es, no son esas las fechas. Es decir, lo que está diciendo Un de tema alguna de manera edad. Jay Mamón es, no tenía 14 años cuando esto pasó. No está negando el hecho, no está negando que se conocieran, sino que no era esa la edad que él Bueno. tenía. Esto es lo que Sí. deja entrever por ahora, digamos, en un comunicado que es muy frío y que deja más dudas que certezas, Claro. ¿no? Para la opinión pública. ¿Qué dice Telefe? Y vamos a leer cuál fue la decisión, porque él estaba a cargo de la Peña del Morfi, ¿no? Entonces el comunicado también es un comunicado bastante frío. Dice, a partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jay Mamón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de la Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales de los valores de esta compañía. Y hago acá una división respecto de lo que fue el comunicado con respecto a Corazza, donde directamente decían de manera unilateral suspender a Marcelo Corazza. Acá hablan de común acuerdo. Telefe acordó con Jay Mamón, ¿no? Es como de común acuerdo suspender
su continuidad, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Bueno. Hay una diferencia bastante marcada, me parece. Sí, anuncia en el acciones tono. judiciales y habrá que ver Exactamente. qué es lo que va a hacer y habrá que ver qué es lo que puede llegar a pasar. Porque ¿sabés qué, Javier? Yo te insistí en la pregunta. ¿Ya está? Después de que lo que dijo Claro. este muchacho. ¿Ya está? Entonces, Se puede reabrir esta causa. Cuando hablamos de prescripción, ¿no? No, Sí. ¿De qué lo que hablamos? lo que pasa que acá vos lo que tenés que reconstruir es lo que se llama el delito continuado. Es decir, si ese delito se cometió en algún momento y ahora con cierta actualidad se vuelve a cometer, es un delito continuado. Ah, ok. Eso es Si lo él que va a volvió- estar en discusión con respecto pero a eso. ¿sabés qué? Me gustaría, más allá de que vos anticipaste todos estos datos interesantísimos, Ignacio, hablar con un especialista en delitos sexuales contra menores, que es el doctor Juan Pablo Gallego, que está en nuestro estudio y le damos la bienvenida. Y ya Sandra planteaba la pregunta, Claro. Juan Pablo. Eso, doctor, gracias por estar aquí. ¿Se puede reabrir esta causa y bajo qué condiciones? ¿Qué tiene que pasar para que se vuelva a abrir? Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que prescribió, digamos, en la causa en que prescribió? Pareciera que muy poco prescribió, porque el joven, en el relato de hechos, habla de situaciones de abusos sexuales inequívocas. A ver, no existe el consentimiento en el abuso sexual infantil. Ahora lo podemos ampliar. Habla de corrupción de menores, entiendo que no fue mensurado, y habla de suministro de estupefacientes al momento en que se desarrolla, incluso el día que se conoce. Y la figura de estupro, doctor, porque era de 14 años, según dice él. Sí, por eso acá hay 3 o 4 figuras típicas que no fueron analizadas. Y lo grave, me parece, de lo que ocurrió en las últimas horas, porque ayer todos pensamos, bueno, estamos ante una denuncia mediática. Y ayer ocurren 3 hechos. Se confirma que no era una denuncia mediática, que había una denuncia judicial. Como bien se informó aquí, la denuncia tuvo un cierre por sobreseimiento por prescripción. El juez igual es muy cuidadoso. Nótese al final de la resolución, habitualmente, como ustedes saben, cuando una persona es, digamos, preserva su principio de inocencia con un sobreseimiento, se dice que no queda afectado su buen nombre y honor. Esta resolución no lo dice, porque dice, yo no niego que haya pasado el abuso, pero en el apuro, a mí me sorprende mucho el apuro, ¿no? Cómo esto en plena pandemia, en pocos días, una causa, una denuncia que tiene un sustento, que tiene un relato verosímil, que viene por parte de una víctima que fue verosímil en un juicio donde hubo condenados, que es en la banda denominada de Corsi, ¿no? Sí. Entonces, esto se cierra de la nada. Entonces, ojo, tal como está la resolución, primero, habilita el juicio por la verdad, cosa que ayer lo habilitaron los contendientes, esto es, el denunciante contando su versión y, sorprendentemente para mí, la persona acusada que tenía este sobreseimiento dice, bueno, no es tan así, no Claro. todo es verdad. Un Entonces, comunicado que da para hacerse muchas preguntas, doctor. y por otro lado, ojo, porque también en ese comunicado se agregan cosas que pueden ser de gravedad si no las confirma, porque habla de ser extorsionado. Claro. Claro. Yo recuerdo que allí en la causa del cura Grassi en su momento, lo primero que hizo fue denunciar por extorsión a una de las víctimas cuando le cae la causa. Que algo de eso puede ser que exista, doctor, en el llamado de voy a hacer la denuncia, te voy a denunciar. Digo, que es muy grave reabrir una historia y acusar de extorsión. Lo que no quita que haya habido contacto entre ellos en esta línea. Sí, yo coincido con Sandra y la habitual sensibilidad que tenés, Sandra. Digo, ¿qué necesidad de salir a cruzar a una víctima e incluso casi autoincriminándose y abriendo frentes por los cuales va a tener que responder? Primero, ya los dos están ubicados en la escena, la relación existió. Digo, esta cosa de que un poco ustedes dicen, se dice en off y se ha dicho por ahí. Dicen, bueno, yo no sabía que tenía 14. Lean, y ahí está Nacho, que es una persona que siempre trabaja con la fuente y seguro que está con eso. Lean cómo se produce la escena. Este chico es trasladado a un domicilio donde aparecen varios adultos, largamente más adultos, es decir, un chico de 14, 15 o lo que queramos, contra personas de 30 y pico. Esa misma noche es conducido en un taxi al departamento de este hombre, Jay Mamón, si es verosímil lo que se dijo. Bien. Insisto, siempre preservando el derecho a que la persona denunciada demuestre lo contrario. Entonces, esa misma noche, el chico dice que
se despierta sin entender nada, desnudo, que se le habían suministrado sustancias, y bueno, y con el tiempo logra entender que esto fue un abuso. Y también Bueno. es muy importante lo que decían ahí en la mesa de la vulnerabilidad de este chico. No era un chico cualquiera, y lamentablemente estos son los casos en que los perpetradores tienen esta chance de actuar, ¿no? Es bastante parecido, si se quiere, a Por los eso, chicos- doctor, Sí. volviendo a la primera pregunta de Sandra, estamos por las figuras que acaba usted de describir y el concurso de delitos posible, que sería, usando un potencial, ¿se podría abrir una investigación? Yo creo que la víctima inmediatamente tiene la posibilidad de presentarse como con un abogado, constituirse en parte querellante, darse por notificado, indicar que subsidiariamente acepta el juicio por la verdad, que es una figura que los tribunales de la Justicia Nacional en Buenos Aires admiten, en la provincia de Buenos Aires, Sí. y que pide se reabra la investigación, que se corra a vista al fiscal por el resto de las conductas que ni siquiera fueron mensuradas, y que a la hora de mensurar la totalidad de las conductas, que podrían ser conductas típicas establecidas por el Código Penal, se verifique ahí nuevamente digamos, las fechas de prescripción. Ojo, también a la luz de entender que el delito de abuso sexual es distinto, y por eso las leyes que Nacho comentaba. Claro. 2011-2015, Ley Piazza, reforma. Cambia ¿Esto todo. por qué se hace? Porque el delito de abuso sexual no solo es distinto a los demás del Código Penal, sino que Argentina tiene compromisos internacionales desde 1994, con esto de que Exacto. firmó la Convención. Exacto. Entonces también son normas de orden público que discuten la misma categoría con el tema de la no retroactividad de la ley penal en estos casos puntuales. O sea, para mí, O sea, que podría no haber prescripción. claro, ¿Qué efectivamente. diferencia hay entre el juicio convencional y esto que usted menciona de juicio por la verdad? El juicio por la verdad implicaría un juicio tradicional, Sí. en donde las partes exponen, producen prueba y se llega a un veredicto A un de veredicto. culpabilidad o inocencia, con la diferencia de que en ese caso no iría a la cárcel, no podría sufrir una condena efectiva. Ojo también con esto, porque hay dos fallos ya en la Argentina, uno en la provincia Sí. del Chaco, otro en la provincia de Entre Ríos, Sí. fallo caso Hilarrás, sacerdote, Sí. en los cuales los tribunales sortearon este impedimento y dijeron que aunque los hechos fueran largamente anteriores tanto al dictado de la Ley Piazza como al alcance habitual de las normas de prescripción del Código Penal, estos delitos no podían prescribir porque debía estarse al tiempo de las víctimas, conforme al espíritu de la Ley Piazza y Claro. conforme al espíritu de la Convención de Derechos del Niño. Nacho. Doctor, hay un tema que por ahí es muy técnico, pero voy a tratar de simplificarlo y usted me va a ayudar seguramente para que la audiencia lo entienda. Esto estamos claramente frente a un delito de instancia privada, donde se desarrolla, para decirlo de alguna manera, dentro de cuatro paredes, donde la que acciona la denuncia penal es la víctima. Recién acabamos de escuchar en el inicio del noticiero la víctima que dice: yo no quiero saber más nada con Eso, esto, yo me quedé con yo eso. quiero ser feliz. Quiero cerrar es este tema. Es un capítulo cerrado de mi vida, la justicia ya determinó algo, a mí me falló, me dejaron solo. Ese es el mensaje de él. Ahora, si la víctima, como usted dice, no quiere presentarse con un abogado en tribunales y reactivar toda esta situación y discutir todos estos delitos que quedaron ahí en el tintero, como dice usted, el fiscal, el representante del Ministerio Público, está mirando toda esta situación que ya ha tomado instancia pública y donde cada uno ha tirado sus cartas sobre la mesa. ¿El fiscal puede empezar por sí solo esta causa? Yo respondo afirmativamente a las dos variantes. Una, creo que el fiscal está, digamos, ante una situación pública que indica que hay una investigación en que se pasó por alto mensurar la posible Claro. comisión de un concurso de delitos que nunca fue siquiera mensurado. Claro. Y en relación a la víctima... Estamos por hablando supuesto- de 16 años de prisión, Claro. como máxima. Claro. Entonces, y en relación a la víctima, por supuesto, que de ningún modo habría que obligarla a que sostenga. Pero yo creo, Nacho, y en mi experiencia, creo también en la tuya, ¿no? Porque en tu doble rol, vos sos periodista, pero además sos un criminólogo de consulta, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con víctimas, vemos esta necesidad de la verdad, esta necesidad de la reparación, esta necesidad de llegar. Entonces digo, digamos, por supuesto que este joven está muy impactado, salió de un testimonio, todos creíamos que era meramente una denuncia mediática, ahora vimos que no. Sí. Ahora, por supuesto, está siendo requerido por muchos periodistas y dice, no, yo no quiero hablar más, hasta acá llegué porque lógicamente está estresado. Habrá que ver, porque bueno, uno vio cómo las víctimas de estos delitos cargan con esto
y solo de algún modo sanan una vez que logran llegar a una situación de justicia, ¿no? Entonces, Claro. esto está también un poco en manos de lo que él decida, de quienes lo asesoren, de un grupo de psicólogos que quizás el Estado mismo debería poner a su disposición como víctima. Así que parecería ser que la historia está aún por escribirse, ¿no? Y un dato. El fiscal del caso de esta víctima es el mismo del caso en donde está detenido, entre otros, Marcelo Corazza. Sí, Patricio Lugones. Creo que estamos frente a una enorme oportunidad, quiero decirlo, lo siento así. Creo que es una enorme oportunidad, porque en función de esto que estamos viendo hay muchos chicos detrás. Sí, totalmente. Yo siempre pienso en estas personitas indefensas que ante el miedo y dicen, si a este pibe que lo conoció todo el mundo, que se anima, que tiene recursos, no le dan pelota, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Me quedo calladito. Siempre pienso en eso, ¿no? La oportunidad que tenemos frente a casos como estos. Cuando un chico dice no, es no. Cuando una mujer dice no, es no. Cuando un chico dice sí, es no, señores, también, claro, es no, claro. porque es criatura, porque no sabe lo que hace, porque tiene este antecedente que Javier nos Exactamente. decía. Claro. No importa si tiene 14 o 16, doctor, que es ese gran parte al que hace referencia en el texto Jay Mamón. Gran parte que, si 14 o 16 sos menor lo mismo. Bueno, Exactamente. para echarle más luz a este asunto y al caso particular, tenemos al abogado de Luca, que es el doctor Javier Moral, en comunicación. Doctor Gallego, no se nos vaya porque queremos que escuche atentamente también. ¿Qué tal, doctor? Gracias por su tiempo. Hola. ¿Cuál es No, la por postura favor, buenas tardes. suya? ¿Cuál es su consejo a esta víctima que acabamos de escuchar en el aire hoy? Yo entiendo que siempre es conveniente denunciar, por supuesto con el asesoramiento previo, porque toda denuncia nunca es grata. Siempre, lamentablemente, el proceso judicial conlleva una revictimización. Pero bueno, entiendo que como Lucas terminó, no conozco ninguna persona que haya denunciado un tema de abuso sexual, independientemente del resultado o no, que luego de hacer la denuncia no me haya dicho ha sido terapéutico. Por supuesto, en el momento es muy doloroso volver a contar todo, sobre todo frente a operadores judiciales que a veces consideran que es un número, un expediente, una persona de carne y hueso, pero a la larga es liberador. Más allá del resultado o no, poder en palabras y tener la posibilidad de que alguien escuche, independientemente de cómo culmine, es sinceramente el mejor consejo que uno le puede dar. Siempre vale la pena denunciar, más allá de cómo terminan. Fíjense que a Lucas Benvenuto, yo lo conozco a consecuencia de haber denunciado la famosa banda de los Boy Lovers en el año 2006. Lucas Benvenuto vino a cerrar el círculo de aquellos que teníamos algunas dudas. En el 2006, un grupo de niños había sido abusado por la banda que se llamaba los Boy Lovers, y Lucas lo vio en la televisión y vino a nuestro estudio y denunció. Y Lucas motorizó también que muchos otros menores se animen a denunciar y se abrieron distintas líneas de investigación, que los resultados los estamos viendo ahora. El resultado de ese 2006 es lo que tenemos hoy en día en 2023. ¿La denuncia se va a repetir, doctor? Porque la pregunta que nos estamos haciendo es, más allá del tiempo transcurrido, hay figuras que por ahí no se investigaron. ¿Puede haber una nueva denuncia? Por nuestra parte entiendo que no, independientemente de que cualquier persona que se sienta de alguna manera que tiene legitimación podría hacer la denuncia. Pero lamentablemente esta causa ya está sellada de muerte por cuanto la propia Fiscalía, juzgado, no le quedó otro camino que establecer la prescripción, toda vez que la ley Piazza no le correspondía y el juez hace algunos esfuerzos denodados por encontrar, hablando mal y pronto, buscarle la vuelta para saber si podía continuar con esta acción, pero no había otro camino más que establecer la prescripción, lo cual no implica que los hechos no hayan sucedido. ¿Cómo interpreta usted este párrafo del comunicado de Jay Mamón? Dos cosas le quiero preguntar. Cuando él habla de falso en gran parte de su contenido y después cuando dice he sufrido conductas extorsivas de parte de Lucas. Bueno, el comunicado entiendo que flaco favor hace porque está reconociendo que alguna cosa es verdad. Es decir, dice, bueno, no todo lo que se dice es verdad. Bueno, entonces quiere decir que una parte básicamente es verdad. Y en segundo lugar, la extorsión tiene como cuestión básica la entrega de algún dinero o alguna solicitud de alguna cosa que no ha sucedido, porque
Lucas, si se comunicó con él, fue para transmitirle algún improperio en algún tiempo a lo lejos, pero no ha tenido contacto. Pero bueno, entiendo que todo el mundo tiene derecho a defenderse y estamos en un Estado democrático, razón por lo cual entiendo que él tiene el derecho de expresar lo que considere. Doctor, yo hacía referencia recién a la edad. La realidad es que Lucas era menor. Le guste, no le guste, 16, 14, no cambia la historia. No, más allá de que es cierto que hay alguna línea jurisprudencial que entiende que no hay que ponerse una rajatabla respecto de la edad, porque hay personas que tienen una distinta madurez sexual, pero lo cierto es que 14, 15, 16 no cambiaría mucho la diferencia. Eso se establece generalmente para los casos en que una persona de 18 sale con uno de 16. Claro. Sí, bueno, ahí podría haber algún cierto margen, pero en este caso había una diferencia de edad muy importante entre ambas personas y que hay que recordar que nunca la relación entre un adulto y un menor siempre es asimétrica, es decir, siempre el mayor tiene otras herramientas para someter al menor. No lo digo en este caso, sino en casos particulares, ¿no? En otras personas que siempre, de alguna manera, han logrado, porque justamente la corrupción es torcer el normal desarrollo psicosexual. Exacto. Por lo cual es la inoculación de prácticas sexuales que en el ámbito de 4 paredes, entre 2 adultos con sentido, nadie se puede meter porque esto está ajeno a la autoridad de los magistrados. El problema es cuando se producen, como en el caso de Santi, que fue condenado a 18 años, que fue para mí el más aberrante, mucho más aberrante que el de esta persona, que lo mantuvo en cautiverio durante 9 meses en una librería y no solo lo filmaba, sino que además convocaba a otras personas para la explotación sexual. Eso sí fue muchísimo más grave que lo último que denunció. Doctor, una sola cosa. Entonces estamos ante un delito que se cometió, pero que se perdonó por el transcurso del tiempo, lo que llamamos prescripción. Esto es para que entienda la gente que por ahí no entiende términos técnicos. Correcto, la prescripción es un instituto que impide al Estado buscar o perseguir y judicializar y llevar a juicio a un autor de un crimen porque el plazo que la condena máxima establece había superado el momento en que se efectuó la denuncia por el tiempo que pasó. Es decir, que esto ocurrió hace cuanto menos 16 años atrás. Es decir, que si Lucas hubiera hecho la denuncia un poco antes, en el año 2018, cuando terminó la última condena de Roberto Santi, en la cual nosotros lo participamos y después ya no tuvimos más contacto con él, muy posiblemente el resultado hoy hubiera sido distinto. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que confiamos en que la justicia marque un antecedente y nos abra una luz de esperanza en tantos otros casos y que funcione como espejo, esto que decíamos recién. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Juan Pablo Gallego, doctor, una última frase, una última reflexión para despedirlo también y agradecerle. Bueno, nada, creo que la palabra la tiene, como se dijo, la víctima por un lado, con respecto a sus tiempos y a su decisión, si efectivamente va a avanzar en algo, o al menos en la opción del juicio a la verdad que lo tiene habilitado. Y por otro lado también en los funcionarios que han intervenido. No olvidemos que la Corte Nacional tiene numerosos fallos desde hace más de 10 años relativos a la responsabilidad internacional del Estado cuando se inobservan leyes que son de orden público como las que son las de protección de la niñez. Así que esto por ahora parece abierto y en el debate público ya lo hemos visto. 2 personas que de algún modo han reconocido que algo de esto pasó, ¿no? Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy en Mediodía. Gracias a ustedes.